¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio. Está usted en el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra. Y mire, como siempre, especialistas en el estudio, nuestra clase de yoga y tips que seguramente serán de su interés. Y entramos de lleno porque, pues sí, ya estamos en una época muy especial donde es la alegría, donde cambia la rutina. Pero ¿qué pasa al inicio del año? La famosa cuesta de enero, ¿verdad? Pero ¿había usted pensado en la cuesta de enero emocional? Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Llamas, él es psicoterapeuta clínico. Me encanta que estés aquí, Miguel. Buenos días, bienvenido a Vida en Equilibrio. Buenos días, Lorena, muchas gracias por la invitación. Oye, gracias por, este tema tan... Lo hemos escuchado por todas partes, hablamos de la famosa cuesta de enero, todo lo que tenemos que cuidar en el tema economía y demás. Pero ¿qué de las emociones? Claro. Cuesta de enero emocional. A ver. Es correcto. Lo que sucede es que durante el periodo de diciembre accesamos a quemar dopamina inmediata. Cada vez que alguien te da un regalito, cada vez que vas a la posada, te me desvelas, esa euforia, esa alegría, que es constante durante varias semanas o días, llega a quemarnos la dopamina. Entonces, el cuerpo cae en excesos también. Te me desvelas de más, tomas de más, comes de más, y cada uno de esos factores hace que la dopamina del cerebro se vaya quemando y quemando conforme van pasando los días y las semanas. Entonces, en enero mucha gente siente un bajón, no nada más en la parte económica, sino también en la parte emocional. Siente esa depresión, muchos tienen miedo, muchos tienen ansiedad. Aparte también porque se desfasan en el gasto económico, cubriendo expectativas, pero aquí de fondo tiene que ver con que el cerebro ya la reserva de dopamina está muy baja y la dopamina es una de las que nos ayuda a activar conductas. Entonces ya en ese momento te vas a sentir desmotivado, sin ganas de salir de tu casa y también pensando como en esos procesos de hábito durante diciembre, te me vas a desvelar viendo series. Entonces cada vez que ves la tele, le metes mucho tiempo en ese proceso, pues también tu cerebro está quemando esa dopamina y más porque hacemos las cosas que nos gustan. Claro. Y también la euforia de estar con la familia, de estar compartiendo, y eso no lo pensamos, o sea, no lo dosificamos, lo llevamos al gasto extremo. O sea, entonces realmente lo habíamos estado relacionando con la famosa cuesta de enero, donde se habla en el tema de economía, ¿no? De todos los excesos en tema de gastos, de compras, a veces innecesarias, no lo sabemos, pero independientemente de eso, si hay alguien que se previno, que fue o que está siendo muy medido en el tema económico para evitar la famosa cuesta de enero, de todas maneras resiente el tema emocional, Miguel. Es correcto. Sí, porque ese también vacío, esa sensación de, ay, todo se veía tan bonito, iluminado, o las reuniones, ¿y ahora qué? Sí. Sí, y fíjate, me estás dando otro dato, la sobreestimulación. O sea, estamos sobreestimulados durante todo diciembre. Sí. Entonces, esas luces, esa música, o sea, es una saturación para el sistema nervioso central. También hablando un poquito más a fondo sobre esta cuesta emocional, muchas veces la misma temperatura, el frío, hace que baje tu sistema fisiológico. Entonces, si no estás suplementado con vitamina D3, vas a resentir esa depresión. O sea, sí o sí, vas a sentir una inactividad física. Me llama mucho la atención que tú también decías, esa ansiedad, ¿no? El qué va a pasar, la incertidumbre de que está comenzando el año y qué va a pasar. Viene también de esa cuesta de enero emocional. Para empezar a identificarlo, ¿no? Y darnos cuenta y que vaya, sea como pues una cuestita, si acaso, o sea, parejito, ¿sí? El inicio de año. ¿Qué podemos hacer, Miguel Ángel? Bueno, lo primero es tener conciencia sobre el cuerpo, porque muchas veces no nos detenemos, no hacemos un stop o un alto para identificar la emoción que realmente está en el fondo. Sí. Porque si es el miedo, entonces tu amígdala se va a encender y te va a poner en hiperalerta. Y ese miedo te puede llevar a inseguridad personal, sentir que no vas a poder, te va a llevar a una cuestión de sobrecarga emocional también, pero si el miedo es lo que detona y me lo asocias con tristeza, entonces, y no te estás dando cuenta, ya tienes dos emociones en el fondo que están interfiriendo para que se incremente más esto. Entonces, yo también invitaría a las personas a que usen un termómetro personal emocional. ¿Qué es un termómetro emocional? Desde del 0 al 2, estoy tranquilo y estoy relajado.
Del 3 al 5 me siento un poquito más ansioso. Del 6 al 8 ya me siento esa ansiedad, ya lo siento físico, ya siento la aceleración, siento la presión en el pecho, ya me falta el aire, ya me siento fatigado. Y ya cuando voy de un 9 a un 10, quiere decir que ya entré en crisis. O sea, ya hay una crisis emocional. Sí. ¿Qué podemos hacer para revertir todos estos fenómenos? Yo creo que lo más importante es hacer ayuno de dopamina. Ayuno de dopamina, porque luego también decían, no, pero a ver, si ya tenemos la conciencia o si ya tenemos la información, eso es muy importante, sí tenemos que hacer conciencia, eso iba, de lo importante que es cuidarnos o dosificar la dopamina durante estas fiestas o esta época del año donde no nos damos cuenta y donde todo es muy bonito, Miguel Ángel. Pero el ayuno de dopamina suena interesante. A ver. Sí, mira, sería por 7 días. Digo, sería la primera semana de enero. Okay. Pasando ya las fiestas, la última que es de Año Nuevo. Entonces tendrías que evitar pantallas, celulares, evitar redes sociales, lo más posible. Evitar las series en la televisión, evitarme los carbohidratos refinados, las azúcares, o sea, hacer un control masivo sobre todo aquello que sea placentero inmediato. Entonces, cada uno tiene como una adicción o algo donde enfocas esa ansiedad, pero si tú me la llegas a regular con ese ayuno de dopamina, va a ir acumulándose otra vez de forma natural en tu cerebro. Eso más utilizar nootrópicos o adaptógenos, que sería como la ashwagandha o también sería la rhodiola rosea, que te van a ayudar a cambiar ese metabolismo y te va a ayudar a bajar el cortisol. Pero estamos hablando nada más un bloque de 7 días, no te estoy pidiendo que me lo hagas por todo el mes de enero. Pero ese va a ser un reset, vas a apretar el botón en el cerebro para recuperar de nuevo la dopamina y vas a volver a sentir esa actividad, esa energía, ese enfoque y te va a sacar del trance de la depresión. O sea, es como detener una barrera para detener esa ola que se viene con toda esta serie de emociones que tú lo decías, que se van generando gracias a todo este descontrol. Y lo digo en el buen sentido, pues, o sea, el salirnos de la rutina, el estar de vacaciones, la fiesta, el comer, la familia, la música, las luces, las compras, tú decías, ¿no? Sí. Absolutamente todos los regalos, también el intercambio. Decía Miguel, es una alta dosis de dopamina y ahí es como se va empezando a desgastar. El primer día del año o la primer semana del año hay que comenzar con esta dieta. Sí, se recomienda. Dopamina. Sí, es un ayuno y hacerlo a voluntad. El ayuno de dopamina. Sí, hacerlo a voluntad y a conciencia, pero eso te va a ayudar a recuperar muchos químicos en el cerebro, porque todo eso está ya en fatiga. Entonces eso también te puede llevar a un burnout. Y es más, también por lo mismo, estábamos en una actividad y de 0 a 100 vienes otra vez a la normalidad de tus funciones, pues al cerebro le cuesta trabajo adaptarse y reprocesar la información. También yo creo que algo también que nos puede ayudar muchísimo en este sentido sería nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida para ese 2026. A ver, Miguel, acabas de decir algo también que es muy importante y que va de la mano cada que iniciamos un nuevo año, ¿no? Los famosos propósitos. Incluso ya empezamos a ver algunas frases, reels y demás que hablan acerca de esto. Tu opinión, ¿qué se hace? Porque eso también genera estrés, ¿o no? Sí, si lo vemos de manera práctica, todo lo que quieres poner en un futuro te va a generar ansiedad, porque no lo tienes en tu presente. Claro. Entonces, hablando del aquí y a la hora, tienes que hacer una reflexión sobre los recursos con los que cuentas y mandar ese propósito general a algo más específico, es decir, a una meta o a un objetivo. Ponerle un número o una fecha, que eso funciona perfecto. Es decir, bueno, en enero de los 30 días voy a ir 20 días al gimnasio. Entonces, ser lo más realista posible, atacar el problema de fondo, que obviamente el propósito tal vez para algunos es bajar de peso, tener salud física o rendimiento físico, pero si me lo pones en pasos chiquitos, mes con mes, semana con semana, día con día y estás más en el presente para evitar esa ansiedad, inclusive no pensar todas las fallas del año pasado, porque eso también incrementa la depresión. Entonces, si vivimos en el pasado, nos genera la parte de la descompensación en depresión, pero en el futuro queremos que ya el 2026 pase súper rapidísimo. Sí, claro. Y lograr todo eso que queremos. Aquí el conflicto es cuando te frustras y decir, bueno, de mi lista del año pasado ni siquiera logré la mitad. Que a muchos nos pasa. Sí, claro. Decía, este 2026, pues tengo que ser muy realista. Si le pongo una fecha, un número, una cantidad, para el cerebro va a ser más fácil atacar el conflicto. Y obviamente, pues prevenir, y la forma de prevenir es ir a psicoterapia. O sea, ir en enero y que sea como la canasta básica.
checarte, hacerte una evaluación previa, prevenir futuras complicaciones, porque sabemos que se va agudizando conforme va pasando el año. Claro, entonces sí lo habíamos dicho, cuidar nuestra billetera, pero hoy en particular cuidar nuestra mente, cuidar nuestras emociones, dosificar, lo dice Miguel Ángel, nuestra dopamina, tener esa conciencia del exceso y que después se puede cobrar factura. Entonces, bueno, pues estar como muy atentos en ese sentido para que la cuesta de enero emocional pues no se sienta en realidad, Miguel Ángel. Es correcto. Ajá. Y también sería una forma de cultura. Yo creo que si lo empezamos a ver ya en global, sería generar hábitos saludables mentales. Eso te va a llevar a una costumbre, a una tradición. Claro. Quiere decir que también la tenemos que poner como nuestra tradición de vida anual para que también lo vayas previniendo desde diciembre, o sea, ir adelantándonos a ese punto de quema de dopamina. Y la suma de esas tradiciones ya te va a dar una cultura personal. Pero vea lo más fácil, paso a paso sería desde el hábito emocional. Claro, muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ponerlo en práctica, ¿eh? Muy bien. Vamos a ponerlo en práctica allá en casa. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Miguel Ángel Llamas. Él es psicoterapeuta clínico. Gracias. Por nada, Lore, gracias. Y bueno, lo invito. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros. Bueno, cuidados de la piel en invierno, lo que sí, lo que no debemos hacer, y le damos la bienvenida a Tania Romero. Ella es directora de Cosmetomédica. ¿Cómo estás, Tania? Lore, encantada de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Guapísima, a todo el mundo. qué amable, muchas gracias. Vamos a aprender o vamos a recordar, pero sobre todo vamos a poner en práctica lo que sí, lo que no debemos hacer en invierno para cuidar nuestra piel. Bueno, lo más importante obviamente es hidratar nuestra piel, porque sí se va a deshidratar. El frío va a deshidratar muchísimo. A lo mejor los fríos que pasamos en Guadalajara no alcanzan a ser tantos, de verdad, pero nos gusta el frío y nos exageramos, y nos ponemos la chamarra, ¿verdad? Para aprovechar los 2 meses que tenemos de frío en Guadalajara. Pero sí es importante que la gente entendamos que nosotros nos tenemos que poner un producto que sea hidratante, agua. El agua es el producto que nos va a hidratar, entonces tomar agua y ponernos productos que sean a base de sérum. Todos los productos que contienen un poquito más de agua nos van a caer muy bien. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer un sérum en casa, por ejemplo? Ajá. Que yo pueda tener una loción que sea refrescante y esta la puedo emulsionar con una crema que sea de buena textura y que me caiga bien a mi piel. Aparte. Yo con estos 2 productos, yo ya voy a tener una base de sérum. Simplemente vamos a revolver la misma parte de este tónico con la misma parte de crema y lo podemos ya tener en nuestra piel. Se deben de aplicar en el día. Todos los productos hidratantes, mi Lore, se deben de aplicar de día. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros sudamos, tenemos actividades. Y en la noche vamos a hacer tratamientos para conservar esta humedad en nuestra piel. Entonces nos podemos poner el producto, esa crema hidratante directamente, ya sin rebajarla con esa loción que les puedo sugerir. Ajá. Hay muchos productos en el mercado. En la actualidad se habla mucho, por ejemplo, de los exosomas. Los exosomas son como si fueran bolsitas de producto, como cucharadas. Ajá. Si yo tengo, para que podamos entender lo que es una vesícula de un exosoma, si yo tengo un caldo de pollo, pero no tengo cuchara, es difícil que yo me lo tome. Pues tengo que voltear todo la ollita, ¿verdad? Para podérmelo comer. Sí. En cambio, si yo cuento con el utensilio de la cuchara, yo me estoy dando poco a poco ese alimento. Para nosotros, para un bebé, por ejemplo, darle de comer a un niño. Sí. Entendamos entonces que estos exosomas que están tan de moda ahorita para hidratación, es darle cucharadas a nuestra piel de cualquier producto, porque luego no alcanzamos a entender el concepto. Sí, claro, lo escuchamos, lo vemos en las redes, Tania, y no comprendemos. Ajá. Liposomas es algo muy similar. Entonces, porque me dicen, ay, hay liposomas de colágeno, liposomas de centella asiática, de muchos productos que normalmente se promueven. Bueno, los exosomas y los liposomas son eso, es esa presentación en bolsitas que ya es muy prácticamente para que nosotros
lo podamos asimilar. Otro ejemplo burdo para que lo podamos entender es aquellos detergentes que nos vienen ya con bolsitas. Sí, ya claro, sabes, ajá. ya viene la carga exacta para que nosotros se lo pongamos. Así se manejan los productos. Y en esta temporada el uso de los exosomas y el uso de los liposomas son muy buenos porque nuestra piel se acartona. Sí. Y es una forma en que tú te sientes así como respirada y sales de bañar. Ya no así. decimos, iba yo a eso, Claro. ya no decimos saliendo de bañar, ¿verdad? Que es Casi así. siempre, Ajá. pero en la noche lo resentimos, estarnos así restiraditos o saliendo de bañar, bueno, Sí. no queremos ni reírnos. Y entonces estos productos de colágeno, el colágeno obviamente es una proteína, se pueden comprar, los podemos adquirir, está muy de moda el uso de estos exosomas y liposomas. Por eso quería hacer la aclaración de qué eran. Ajá. Y si ustedes los compran, pues se van a quedar muy contentos con una piel muy agradecida. O sea, sin entrar en marcas ni demás, o sea, lo que cada quien... Claro, de lo que acuerdo pueda al- tener en Ajá, casa, ajá. ahí los venden hasta en internet. Sí, Ahorita la compra sí. en internet es muy Sí, cómoda. entonces ahí usted Ay. le busca. Sí, pero para que puedan entender el concepto del liposoma, porque Sí, está lo muy que de moda. es. Entonces dicen, ¿qué es? Pues son bolsitas, es un vehículo. Sí, es un vehículo. El alimento es un vehículo, la cuchara es un vehículo. Ajá. ¿sabes? Ya, y es el vehículo Ese es el que nos va a vehículo llevar para acercar el producto. hidratar la piel, Claro. entonces. Que nos quede muy claro, a ver, hay quien decía que tomar suero oral, ese famosísimo, también Sí. puede ayudar. ¿Tú Lo qué que pasa opinas, es de que Tania? es la digestión. Sí. Si tú tienes un problema digestivo y tienes una diarrea, vas a perder líquidos. Pero eso es un proceso de deshidratación y para lo que sirven los sueros. En la actualidad, todos los sueros están mineralizados. Hay productos muy mineralizados también para cutis. De hecho, hay muchas personas que utilizan agua mineral, el concepto del agua mineral, puesto como suero. A estas aguas minerales les pueden revolver una cucharadita de miel y puedes hacerte un suero nutritivo para la piel. O sea, y puede ser que hay quien decía en un botecito, en el refrigerador, que tuviera atomizador y de repente te lo estarse puedes rociando. estar poniendo. Puede ser así. Pudiera ser, la miel es pegojosita, puedes sentir una sensación extraña en la piel, pero son productos nutritivos que puedes fabricar en casa muy fácilmente, que no necesitamos gastar y Me lo podemos encanta. tener. El único problema, la miel es un producto sumamente nutritivo. Si ustedes se lo van a poner en una piel, tiene que ser una piel limpia, que no tenga agentes patógenos en exceso. Una persona con acné, pues le van a nutrir la bacteria. No hay que Entonces, ponernos... no es para todos. No es para todas las personas. Hay gente que hace exfoliaciones con azúcar. Y yo siempre les digo, no, háganlas con sal. Porque si no, vamos a tener un proceso de alimentación de bacterias. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos hablando de los cuidados de la piel en invierno. Y bueno, está con nosotros Tania Romero, directora de Cosmetomédica, que nos está dando muchos tips que están al alcance de todas y de todos. Así es que ahorita regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio Tania Romero. Ella es directora de Cosmetomédica. Está con nosotros porque siempre que viene nos da tips que están al alcance de todas y todos. Y hoy que estamos hablando del cuidado de la piel en invierno, lo que sí, lo que no. Y aquí ya nos está diciendo lo que no hasta este momento y ahí nos quedábamos, Tania. Cuando hablábamos de exfoliar la piel con azúcar, Sí, que se ha claro. vuelto muy popular y Tania decía... No, depende de la piel. Ajá. Si yo tengo una piel envejecida, una piel como la mía, de una señora de la tercera edad, pues entonces dices, a lo mejor puedo meterle un producto nutritivo, como la miel es muy nutritiva. Pero si yo tengo un proceso de acné, un acné tensional, un acné por edad, por hormonas, entonces no hay que poner azúcar, vamos exfoliando con un poquito de sal. O si yo tengo una cremita, molemos tantita avena, una piel que sea sensible. Entonces le podemos poner avena molida, le podemos poner a una crema y un poquito de bicarbonato. El bicarbonato es muy barato, todo el mundo tenemos. Sí, claro. Y con eso vamos a hacer un exfoliante muy suave, nos va a quedar la piel muy cómoda, muy agradable y el bicarbonato va a mejorar nuestro pH. Yo le comentaba a Lore en Tras Bambalinas Sí. que el uso de los sueros orales es difícil porque contienen muchas sales, podemos tener procesos malos en nuestros riñones
y en ocasiones puede aumentar nuestra tensión, nuestra tensión en nuestra sangre. Entonces, una persona de presión alta, pues no sería lo recomendable. Tienen que pedir permiso con su médico antes de consumirlos. Si lo queremos solamente para hidratar, pero para hidratar el agua, como no la tomemos, ya el garrafón, así es suficiente. No olvidemos de tomarnos nuestros 2 litros de agua, mi Lore. Es bien importante y obviamente que nuestros productos tengan ese líquido. Las cremas que son muy pesadas nos va a costar trabajo penetrarlas, obviamente. Como dicen, se quedan en la almohada, ¿no? Nada más, y embarraditas en la cara y no penetraron. Entonces podemos aligerarlas con el uso de estas, o una loción o un gel, y se pueden revolver. No se deben de dejar revueltos los productos. Si yo voy a juntar una crema con una loción, con un gel, los voy a emulsificar para aplicármelos y que sea más hidratante, tiene que ser en ese momento porque los pesos moleculares son diferentes. Ajá. Los conservadores vienen elaborados para cada tipo de peso molecular. Ajá. Por ejemplo, un ácido mandélico tiene un peso molecular muy alto. Está muy de moda los ácidos en nuestra piel. Son excelentes exfoliantes. Y la base de mucha de la belleza ahorita es la exfoliación, con toda la razón. Entonces, un producto como el ácido mandélico es un producto con un peso molecular muy alto. ¿Qué significa? Que no va a penetrar. Va a ser una exfoliación suave sobre la piel. Ajá. Va a ir limpiando. Funciona muy bien cuando la gente a veces es morena y quieren darse una aclarada. Todas las noches se ponen un ácido mandélico en la piel. Pero que yo quiero utilizar algo más fuerte, me voy a un ácido salicílico cuyo peso molecular es muy bajo, penetra ese ácido salicílico y aparte tiene un poder bactericida y es muy recomendable entonces para el acné, porque voy a limpiar, voy a exfoliar, pero muy rápido, y entonces voy a crear que rápidamente saque todo lo malo de nuestra piel. La exfoliación es un micropeeling. Peeling significa pelar. Entonces pronto voy a estar limpiando nuestra piel. Pues son las grandes diferencias. Sí, entonces para el invierno, para esta época en la que ya estamos, que decía Tania, hay que disfrutarlo porque en realidad para nosotros en Jalisco es chiquito, ¿verdad? Poquito, claro. Pero sí es muy importante cuidar nuestra piel para evitar que resienta. Decías los tips, lo que podemos hacer, número 1, es hidratar. Hidratar siempre. El agua, los geles nos van a caer muy bien, lo podemos combinar. Exfoliar nuestra piel, saber qué producto vamos a estar utilizando, lo podemos hacer en casa, podemos utilizar ácidos. A mí el ácido que más me gusta en la actualidad es el retinoico. El retinol famoso, la retina es una maravilla, pero es sumamente irritante, no es para toda la gente y no es para todos los días. Si yo me lo pongo 2 veces por semana, me va a dar la calidad de una piel rejuvenecida, voy a combatir manchas, voy a quitarme las células viejas de la piel. Por la noche, ¿verdad, Tania? Por la noche, nada más. Todos estos productos, mi recomendación siempre es por la noche, y por el día, gócense con un hidratante y su bloqueador solar. El bloqueador solar es su amigo el bloqueador solar. Va a proteger, nos va a quitar lo viejo de la piel que se va acumulando cuando no nos ponemos el bloqueador. Y nos va a prevenir el cáncer de piel. El sol es el único que puede hacer el cambio del ADN a nivel de nuestra célula y lo puede convertir en un cáncer. Y lamentablemente pues necesitamos el sol para vivir. Claro, pero bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Con el bloqueador solar. Ser amigas y amigos del bloqueador a donde vayamos. Claro. Tania Romero, directora de Cosmetomédica, me encanta que estés aquí con gracias, nosotros. Estoy para servirles. Nos vemos pronto con más tips. Con mucho gusto, estoy para servirles. Bien, y yo le invito a usted a que se quede porque, mire, le preparamos lo siguiente. La personalidad son las características, patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que definen a un individuo y lo distinguen de los demás. Su personalidad incluye aspectos como la forma de interactuar con el entorno, las motivaciones, los valores y las actitudes, y se desarrolla a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo la vamos construyendo? ¿Cuáles son los factores que influyen en cómo construimos nuestra personalidad? Pues influyen la genética. La herencia genética influye en rasgos temperamentales que pueden predisponer a ciertos comportamientos. También el ambiente. La familia, los amigos, la cultura y el entorno social juegan un papel crucial en la formación de valores, creencias y actitudes. Las experiencias.
Las vivencias personales, tanto positivas como negativas, moldean la forma en que una persona percibe el mundo y reacciona ante él. La educación formal e informal contribuye al desarrollo de habilidades, conocimiento y la forma de pensar. Las interacciones sociales. Las relaciones con otras personas ayudan a desarrollar empatía, comunicación y habilidades sociales. La reflexión personal. La autorreflexión y el autoconocimiento permiten a las personas entenderse mejor y ajustar su comportamiento. Cambio y adaptación. La personalidad no es estática. Puede evolucionar con el tiempo debido a nuevas experiencias y aprendizajes. Estos elementos interactúan entre sí, creando una personalidad única en cada individuo. Y de la personalidad depende su interpretación del mundo y, por tanto, la conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Mire, y hoy nos acompaña el doctor Edgar Ruiz, él es hematólogo y vamos a hablar de cuando la sangre no alcanza. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, la verdad sobre la anemia. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Vida en Equilibrio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Todo muy bien, gracias. Hematólogo. Doctor, hablemos pues de la sangre, claro, la función tan importante que realiza en nuestro organismo. Claro, pues mire, la sangre es el único órgano fluido que tenemos, es un medio de transporte. Tenemos, uno luego interpreta la sangre como algo meramente líquido y que ahí sangramos y que es la única problemática que se tenga en relación. Pero realmente pues si llegamos luego a centrifugar esa sangre, a analizarla, vemos cómo hay elementos sólidos. ¿Sí? Que son las defensas, que son los glóbulos rojos, que son las plaquetas y toda esa es la parte que como tal es lo que vemos. También tenemos elementos líquidos o dentro de esos elementos líquidos hay proteínas como parte fundamental que sirven para lo que es la coagulación de la sangre y demás. En sí es como un sistema de transporte, es nuestro órgano que nos lleva el transporte de los nutrientes, el oxígeno a través de los glóbulos rojos, pues prácticamente toda la respiración que hacemos por la sangre. Ajá, es una repasada y un recordatorio nada más, porque claro, nos vamos a la anemia. ¿Por qué decimos cuando la sangre no alcanza, doctor? Claro, como esto es parte de la sangre, que son los glóbulos rojos, que es una parte muy importante, tenemos otros elementos, pero los glóbulos rojos cuando disminuyen, llamamos anemia. Y esto engloba un espectro de posibilidades porque la anemia muchas veces la asociamos a que está enfermo de anemia, pero sí, realmente claro, la anemia no es una enfermedad, es una consecuencia de alguna enfermedad subyacente, como por ejemplo lo más común en nuestro medio es la deficiencia de hierro. Y la deficiencia de hierro muchas veces lo asociamos a parte nutricional, que sí es muy importante, que tener una muy buena nutrición, sobre todo con alimentos que sean ricos en hierro, pero también parte muy importante es las pérdidas sanguíneas, ¿sí? Sobre todo el grupo etario más común es como las mujeres en edad fértil. A raíz de las menstruaciones hay una pérdida crónica de hierro que muchas veces no se dan cuenta y ya viene teniendo ya síntomas importantes como puede ser debilidad, cansancio, mareos, entre otras cosas, y eso es originado por la anemia. La anemia, y que muchas veces no se relaciona doctor, ¿verdad? Es correcto. A esta situación. Incluso por eso se dice que en esta etapa, tú me dirás, es tan importante vigilar lo que es el hierro y por supuesto una buena alimentación. Es correcto. O sea que si yo te pregunto, bueno, los tipos de anemia también hay muchísimos, ¿verdad? Sí. Pero si quisiéramos verlo como un factor de riesgo, como por ejemplo este ejemplo que pusiste en mujeres en la edad fértil, ¿hay más o no se puede tanto definir así? Pues bueno, factores de riesgo, como ya habíamos comentado, la parte de la alimentación, tener una buena alimentación ser una. Es muy importante. Vigilar pues toda esta parte de las menstruaciones en las mujeres, ¿sí? Hay otra parte muy importante que no se ha comentado, que es muchas veces el hierro lo absorbemos en una parte del intestino y esta parte viene directo del estómago y ahí se aloja a veces una bacteria o hay factores que impiden la absorción de este hierro. Eso ya no tendría que ver
otro especialista, pero si vemos que descartamos sangrados de otro tipo, podemos ver ya vía digestiva, apoyados obviamente de un gastroenterólogo o un experto en el tema, Sí. donde descartemos si hay alguna causa que no esté absorbiendo como tal lo que es el hierro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando precisamente de la anemia y lo decíamos cuando la sangre no alcanza. Esta mañana con nosotros el doctor Edgar Ruiz, él es hematólogo. Hacemos una pausa chiquita y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en Vida en Equilibrio, estamos hablando de la anemia, cuando la sangre no alcanza. Y esta mañana con nosotros el doctor Edgar Ruiz, él es hematólogo, doctor. Continuamos, nos quedábamos justamente cuando hablábamos de los síntomas, ¿no? Que es importante, es un foco rojo porque se aparece, tú lo decías, doctor, y a veces nosotros habitualmente o en las pláticas lo encaminamos hacia otro lugar, Claro. pero está hablando de que algo está sucediendo en algún órgano de nuestro cuerpo. Claro. ¿Sí? Impresión. Tipos de anemia. Mire, la anemia muchas veces la clasificamos por muchas clasificaciones, pero la más común es este glóbulo rojo que comentábamos al principio, qué tan grande está, qué tan pequeño está, ¿sí? La llamamos macrocítica o microcítica. Macro, grande, micro, pequeño. Y la microcítica, que es la más común, que es la asociada a deficiencia de hierro, está así, o bueno, en su mayoría está asociada a deficiencia de hierro. Hay otras causas, pero siempre nos vamos como de lo más común a lo menos frecuente. Y esto se debe porque estos glóbulos rojos pierden una proteína que se llama hemoglobina, que de ahí parte todo, y esa proteína es indispensable el hierro para esto. Entonces cuando baja esa proteína, los glóbulos rojos pierden como el contenido, entonces se vuelven más pequeños. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos que son macrocíticas o los glóbulos rojos son más grandes, hay otras causas, pero siempre la más frecuente, que es una de vitamina B12, la eficiencia de vitamina B12, que es el que se encarga de producir como el código genético de todo este tipo de células. Entonces, al no tener como un código genético claro, produce células como muy aberrantes, muy raras, tamaños muy diversos, pero en su mayoría son grandes. Entonces, por eso lo clasificamos como macrocítica. Hay muchas causas, pero es como lo más común. Ajá, las causas. Pero, y ahora los síntomas, doctor, porque también eso lo platicábamos hace un momento. Claro. Sí hay síntomas. Sí, ¿no? Pues va desde sentirse muy débil, son síntomas bastante vagos. Sentirse débil, cansado, mareado, cada quien tiene su diferente interpretación. Hay gente que tiene dolor de cabeza, luego los podemos observar como más pálidos. Eso también es muy dependiente de la interpretación que se le da, porque hay gente muy blanca que pues no distinguimos, Sí, claro. pues son cosas como muy subjetivas y que no podemos decir, sí, ya tienes anemia solo porque te da así. En realidad hay que hacer un estudio de sangre que se llama biometría hemática. Y ahí es Sí, tenemos como una orientación y a raíz de eso ya parte toda la vía diagnóstica. Nosotros siempre estamos insistiendo en lo importante que es la medicina preventiva, ¿no? Y lo decimos, ¿cuál es la mejor medicina? La prevención. Claro. Y si de repente, bueno, no está todavía esa costumbre de una vez al año, cada 6 meses, una biometría hemática, difícilmente podríamos darnos cuenta por esta serie de síntomas que tú decías, doctor, pues que en realidad se podrían confundir con algunas otras cosas. Cansancio, bueno, porque se ha trabajado muchísimo, falta de sueño, no he comido bien, este tipo de cosas. ¿Qué sugieres tú para poder estar alerta? Porque esto lleva de la mano, ¿no? Cuando se presenta la anemia, por supuesto que lleva de la mano a otra condición de salud. Claro, sí, pues este tipo de estudios que muchas veces no tomamos, que son de rutina, son bastante comunes, son bastante económicos. De repente ahí sí tenemos como una buena orientación de nuestro médico de cabecera, como es algo muy sencillo de realizarse. Prácticamente los laboratorios comunes te dan resultados en 6 horas, 8 horas, y de ahí se parte. Pues ya si se ve alguna anomalía en relación a eso, pues ya se tendría que comunicar con un especialista. Claro, el número 1, como decíamos, con el internista, el médico de cabecera, y de ahí ya lo canaliza con un especialista. Doctor, yo me acuerdo que hace muchos años las abuelitas decían que bastaba como bajar esta parte del ojo y ver aquí dentro del ojo
bajo y si no era muy, o ¿Pálido? era, era un síntoma de alergia. Sí, claro. De hecho, la conjuntiva, pues, se Sí, ve claro. rojita. Ajá. La conjuntiva es una mucosa. Entonces, Sí. Que ahí se podía ver, decían las abuelitas. claro, así como en la boca se Sí, puede ver también. más pálida, pues aquí en la conjuntiva se puede ver un poco más pálida cuando tenemos anemia. O sea, es cierto también. Y es un dato indirecto que Indirecto. sí puede haber, ¿sí? Bueno, o sea, que se ha habido de generación en generación, ¿verdad? Ahí es donde se puede ver. Y por último, ya para cerrar, doctor, recomendaciones, prevención, lo que sí podemos hacer para prevenir la anemia. Pues bueno, primero que nada una buena alimentación, tener sobre todo la prevención en tomarse ese tipo de estudios, ¿sí? Ajá. Acudir con un facultativo si tenemos algún síntoma pivotal para que no sea demasiado tarde. Claro. Y en general, pues creo que sería todo. Vitamina K, tú insistías. Digo, por supuesto, siempre de la mano de un médico que les diga cuál es la opción. Vitamina K, vitamina B, ¿verdad? También. Pues en sí complejos vitamínicos como tal no son tan recomendados, sobre todo si no se tiene una adecuada prescripción. Claro, siempre con prescripción. Ajá, sí, Ujú. pero como tal creo mi percepción Sí, es doctor. que siempre vayamos con una buena alimentación, no hay necesidad como de un suplemento Wow. adicional. Claro, que incluya Sí. todos los alimentos. Que todos de todos los grupos Ajá. con eso. Bien, ¿sí? pues muchas gracias, doctor Edgar Ruiz. Él es hematólogo esta mañana con nosotros y atención con esto, con la buena alimentación, como siempre, que también es tan importante. Muchas gracias. Y gracias a usted que día con día nos recibe donde quiera que se encuentre, que elige comenzar de manera diferente el día. A nombre de este gran equipo de trabajo le damos las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lorena Saavedra. Quédese en compañía de la programación de Jalisco TV y de mi parte que tenga un maravilloso día.